tal amigos de Santa Mónica Digital? Bienvenidos. Ya estamos en Vidas de Fuego y para ello saludamos al Padre José Estebas, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Padre José? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Padre Nico. Felicidades también. Pues nada, voy a presentar un santo magno, grande, San Juan Pablo II. El Magnum, ¿verdad? Cuéntenos sobre Karol Józef Wojtyła o Wojtyła, una pronunciación un poco complicada, además cercano, una figura muy cercana y grande, como usted ha dicho. Además, su canonización fue en tiempo récord, un santo que conoce toda la gente. Cuéntenos los datos de los primeros años de su vida, el niño Karol. Claro, él nació en Wadowice, Polonia, una ciudad a 50 kilómetros de Cracovia, en el 1920, o sea que es del siglo pasado. Así Era es. el niño de los tres hermanos, Karol Wojtyła, le llamaban Carlitos, así con diminutivo, ¿no? Pero fíjate que desde pequeñito ya estuvo marcado por la tristeza, porque apenas tenía 9 años falleció su mamá, apenas conoció mucho, y a los 12 años su hermano, que había sido médico y practicando la medicina, una de las epidemias que hubo, pues murió médico. Y entonces se quedó con su padre, que había sido primero sastre y luego fue militar, capitán primero húngaro. Después ya cuando Polonia quedó libre, Polonia había tenido muchos problemas históricos sobre su independencia y que luego afectará al mismo San Juan Pablo II en su vida, y vemos cómo su papá le inició principalmente en el amor a Polonia, a las tradiciones, a la literatura, le encantaba leer y sobre todo la oración. Mira, Padre Nico, una frase muy bonita que aprendió de su papá, Sí. le dijo: cuando tengas problemas, reza al Espíritu Santo. Y dice que el Papa, que vio a su papá muchas veces de rodillas, y él lo practicó mucho también a lo largo de su vida. Perfectamente decíamos que le gustaba la literatura, también la poesía y el arte, ¿verdad? De hecho, fue en la universidad, fueron estos los estudios que realizó. Sí, correcto. Desde joven, él, vamos a decir que tenía dos líneas bonitas. Una, se acercó mucho a la parroquia, ¿no? Un sacerdote le animó y ahí fue acólito. Después también en la misma parroquia practicaba la oración con sus compañeros, era el líder. Cuando vino el arzobispo le recitó también un discurso de bienvenida, y el arzobispo le dijo, ¿no? ¿Qué va a estudiar este hombre de mayor, ¿no? Y le dijo el sacerdote, el párroco, dice, pues este va a estudiar literatura, ¿no? Y dice, qué pena, ¿no? Porque podía ser un buen sacerdote. Y bueno, pues estudió principalmente Ambas la línea de cosas. la literatura, practicó mucho el teatro. Su papá le permitió que practicara estas artes, porque estaban ya prácticamente los dos solitos, e incluso fue a estudiarlo en la universidad. Pero apenas pudo estudiar mucho en la universidad porque resulta que vino la Segunda Guerra Así Mundial, es. los alemanes bombardearon Cracovia, donde vivía después ya con su papá, y resulta que tuvieron que huir hacia Rusia, vinieron los rusos, tuvo que regresar. Bueno, una situación muy triste, y vamos a decir, todos los profesores de la universidad fueron llevados a cautiverio, al lugar de cárceles de concentración, De donde concentración. murieron mártires, en fin, o sea, y luego sacerdotes, 2.600 sacerdotes prisioneros, religiosas. Un desastre le tocó vivir en ese momento, y él siguió practicando el teatro con un grupo muy reducido, estudiando por su cuenta prácticamente los estudios que él quería realizar, ¿no? De literatura. Clandestinamente, ¿no? Y antes se zumbaba también que supo de trabajo, no nos olvidemos que trabajó en una cantera y además en una fábrica química. Cuéntenos sobre esto, Padre José. Correcto. Fíjate que él seguía yendo a misa tempranito, le encantaba también lo que pues, significaba estar en los grupos parroquiales, pero resulta que a los sacerdotes de esa parroquia fueron expulsados.
hubo una revolución en Varsovia y a raíz de eso ya a todos los jóvenes que veían, si no tenían trabajo fijo, pues los llevaban también a campos de concentración, etcétera. Entonces, lo que le permitieron a él es trabajar en una cantera como ayudante del dinamitero. Varios compañeros dicen que murieron en esas minas, ¿no? La dinamita, etcétera. Un trabajo duro. Pero sí, trabajo muy duro, muy fuerte, aunque dice que a él le tuvieron consideración, a los que eran estudiantes, les permitían que leyeran, dice, mira, nosotros te cubrimos, sigue estudiando, porque veía que podía ser el futuro de los jóvenes, ¿no? Los mismos obreros. Y allí conoció el mundo del obrero, el mundo de sus familias, sus preocupaciones. Fue muy importante porque a lo largo de su vida les ayudará mucho en este campo social de la Iglesia, ¿no? Y bueno, en este momento, pues también su papá empeoró, le llevaba el alimento que podía desde la mina y en un momento falleció su papá, se quedó prácticamente solo. Entonces un profesor de teatro que también era perseguido le permitió estuviera en su propia casa, ¿no? Y dice que el profesor de teatro lo veía rezando continuamente, profundamente en oración, iglesia donde iba a rezar, una devoción increíble. Incluso también, yendo a la mina, un carro alemán lo atropelló y quedó prácticamente medio muerto, y una buena mujer lo llevó al hospital con, vamos a decir, contusiones craneanas, etcétera. Tuvo que liberarse del trabajo durante un tiempo, pero bueno, lo importante es que él empezó a orar y encontró ahora un nuevo camino en la oración. Y ese nuevo camino, Padre José, tiene que ver con el seminario, ¿verdad? Un seminario clandestino, porque recuerden, queridos amigos, estamos en un contexto de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente todo estaba en la clandestinidad y Juan Pablo II decide hacerse sacerdote y ingresa en un seminario clandestino. Cuéntenos sobre esto. Sí, el arzobispo de ese momento le permite acceder a ser seminarista, pero le dice, sigue trabajando en la mina, y luego iba al seminario a recibir pues en su propia casa las clases. Cuando ya se empeoró todo, el mismo obispo lo recibió a los seminaristas, le puso hábito, para que aparentemente apareciera como un sacerdote, ¿no? Y allá pudo continuar sus estudios. Una situación también muy difícil, la que le tocó vivir en ese momento, fue un seminario prácticamente clandestino. Y así llegó hasta el sacerdocio. Él veía el sacerdocio en ese momento, cuando lo ordenaron, como una especie de todo ese sacrificio que está viviendo la humanidad. Decía él, ¿cuántas personas han hecho posible mi vocación para que llegue hasta aquí? Porque varios compañeros habían muerto, varios sacerdotes que le habían animado también. Y dice, ¿cuánto sacrificio? Y lo presentaba su labor de sacerdote como un sacrificio que ofrecía por esas personas y por todo el mundo en ese tiempo de guerra, ¿no? Y él veía ese sacrificio ministerial de Cristo por el bien de la humanidad en ese momento, ¿no? Así es, pasada la Segunda Guerra Mundial, no nos olvidemos, ordenado sacerdote, terminó los estudios, fue catedrático de universidad, profesor de universidad, luego será nombrado obispo. Y un dato importante, Padre José, estuvo en el Vaticano II, en aquel concilio histórico. Sí, fue todo muy rápido, porque se ordenó el sacerdote y prácticamente al día siguiente, se ordenó el día de todos los santos, el día siguiente todos los difuntos, ofreció todas las misas por todos los que estaban sufriendo en ese momento, etcétera. Y al día siguiente ya pues para Roma, y ya estudió en el colegio de los belgas, en el Angelicum de Roma, estudió todo lo que significaba la vida de teología, terminó el doctorado en San Juan de la Cruz, y también tuvo ocasión de conocer ya el mundo de Europa, de la posguerra ya también, donde visitó incluso
Francia, Bélgica, las nuevas corrientes pastorales que había, de relacionar el sacerdocio con esa línea pastoral de llegar incluso a los más pobres, a los trabajadores, a los suburbios de París. Él en las vacaciones solía visitar esos países y regresó a su tierra, por cierto, sin poder tener el título de doctor porque no tenía dinero en Roma para imprimir su tesis, Claro. y lo tuvo que hacer en la Universidad de Cracovia. Allí consiguió el título de doctor en teología. Como yo no tenía para imprimir, Padre José, Sí. como yo no tenía para imprimir la tesis. Luego, nombrado obispo, fue el obispo más joven de Polonia. Y cuéntenos esa ascensión a Papa y su labor como pontífice. Sí, perdona un poquito, decir nada más que cuando regresó tuvo un gran contacto en un pueblo pequeñito, así como San Juan María Vianney. Después trabajó en Cracovia con la pastoral universitaria y ahí tuvo un encuentro maravilloso con los jóvenes. Sobre todo les animó lo que era la existencia de Dios, la vida espiritual del alma en ese mundo donde era todo el mundo ateo, etcétera. Cómo les ayudó. Y bueno, cuando ya fue elegido obispo, ahí también siguió con la labor de llegar a toda la gente, especialmente en la pastoral de la familia. Él había relacionado mucho lo que es su historia, ser, ¿no?, sacerdote en el amor puro, y también decía lo mismo es el esposo, la esposa, el padre, la mamá, cuando se madura bien el amor total, como el amor virginal de una monja, de un religioso, sacerdote, eso es llena de felicidad. Trabajó mucho en la pastoral familiar y cuando fue obispo, pues bueno, recorría las parroquias y siempre procuraba una misa para la familia, bendecía a todos, les visitaba a sus hogares. Fue elegido arzobispo de Cracovia y ahí también tuvo problemas porque ahora llegó el sistema soviético donde también prohibía la religión, tuvo que defender a la juventud, a los profesionales de la ciencia, ayudándoles el concepto de libertad, ¿no?, de los derechos humanos. Él lo vio como era esencial libertad religiosa para expresarse e incluso pues promovió mucho la defensa frente a un sistema muy monolítico de imposición que era el soviético. Y todo esto se verá en los documentos que ha publicado, ¿no?, en las encíclicas, sí, y en todas las exhortaciones apostólicas también. Sí. Juan Pablo II Papa, Padre José, la labor más importante realizada durante su pontificado. Bueno, como cuando nada más fue elegido Papa, la primera frase tan bonita fue, bueno, su lema es totus tuus, todo del Señor. Y le decía, no tengan miedo de abrir su corazón a las puertas de Cristo, no, a Cristo. Y no tengan miedo de abrir a Cristo el Señor. Y él, bueno, pues vio ante la humanidad a Dios Padre que quiere reconciliar a todo el mundo, de llevar a Cristo a todos los lugares, y bueno, pues es el que más ha recorrido viajes apostólicos. El Papa viajero, ¿no? El Papa viajero, el Papa de los 5 continentes. Sí, 129 países, llevando mensaje de paz, de amor de Dios. Reunió con los jóvenes, siguió en las jornadas mundiales de la juventud, millones de jóvenes que se han acercado a estas. La pastoral de la familia, él creó también el Instituto Pontificio de la Familia, Matrimonio y Familia. La paz. El año de la redención, el año mariano también, el jubileo famoso también. ¿Qué más? En la paz internacional, fíjate cómo favoreció para que todo ese de dominio de Rusia soviético sobre países europeos fuera liberado poco a poco, comenzando por Polonia, pero creando siempre la paz. La paz, por ejemplo, en la guerra de Chile con Argentina, él promovió para que no hubiera ninguna violencia. Creó también la defensa de la vida, la cuestión social, la vida del niño desde pequeñito hasta que el mayor, que está anciano. La defensa creó desde siempre, bueno, la jornada de los enfermos, siempre los acariciaba, los bendecía. La defensa de la mujer, él fue un gran defensor de la mujer, también de la paz, como dices, convocó el Jubileo 2000, invitando a toda la humanidad a celebrar el 2000, y él lo celebró con todas las iglesias, con todas las religiones, y sobre todo pidiendo perdón al Señor
de todos los males que hubiera podido hacer la Iglesia en esos 2000 años de salvación que Cristo nos había traído, ¿no? Y además promotor de la paz. Padre José, vamos a acelerar un poquito su muerte. Murió siendo papa, no renunció. Sí, también, bueno, la experiencia de la enfermedad le había acompañado durante varios momentos de su vida. Tuvo un atentado, después sufrió varias enfermedades, apendicitis, una caída, etcétera, y sobre todo al final el Parkinson le fue ganando, ya no podía respirar prácticamente. Y teníamos una imagen de un papa anciano luchando con la enfermedad, no obstante aferrado al servicio, dando la cara en ese pontificado que llegó a su fin. Cuéntenos sobre la muerte, su beatificación y su canonización. Sí, bueno, lo que es la muerte, fíjese, cuando miles y miles iban a la plaza a rezar por el Papa, él quiso saludar también ya el último mensaje que dio, casi no pudo hablar, se le vio en el momento de la enfermedad, él había sido gran amante de los enfermos y ahora lo estaba viviendo él y lo ofrecía por el bien y salvación de toda la humanidad, al estilo de Jesús en la cruz. Y la frase tan bonita, cuando rezaban por él casi a punto de morir, yo les he buscado por todos los países, ahora vienen ustedes aquí, ¿no? Rezaban por él. Y la última frase es, dejadme ir al Señor, ¿no? Y así murió en la paz, rezando, después de la Eucaristía que había recibido. En fin, fue algo muy, muy bonito cómo se entregó al Señor. Y luego, bueno, pues ahí tenemos como el Papa Benedicto redujo, porque todos gritaban, ¿no? Papa súbito, todo sí. súbito, que lo reconociera como permitió el Papa Benedicto que se redujera el número de años para poderlo hacerlo santo y fue beatificado por el Papa Benedicto y canonizado por el actual Papa Francisco, ¿no? En el 2014. Padre José, una vida interesante y además cercana, no nos olvidemos, muchos han conocido a San Juan Pablo II, estuvo en el Perú, no sé si 2 o 3 veces, confírmeme usted el dato. Sí. 3 veces, ¿verdad? ¿O 2? Qué maravilla, cada vez al país que llegaba, cómo encendía a la gente en la fe, en el amor de Dios y los problemas fuertes que tenía les animaba para superarlos. Aquí en concreto, a Sendero Luminoso, que no maten porque es lo peor que pueda haber, etcétera. Cada país le daba lo que necesitaba, ¿no? Y frase es famosa, ¿verdad? El Papa es charapa, por ejemplo. Sí, al lugar donde iba es que se identificaba totalmente con la gente, con sus problemas, era un cercano, como Francisco, cercano como Francisco. Bien, queridos amigos, vamos a terminar, Padre José, agradecerle por esta información. Hoy ha sido una avalancha de información, Padre José. La frase del Papa Benedicto que decía, podemos estar seguros que nuestro amado Papa, o sea, el Papa Juan Pablo II, está ahora en la ventana de la casa del Padre, nos ve y nos bendice. Así es. Que nos siga bendiciendo, Padre José. Muchas gracias por estar con nosotros en Vidas de Fuego. Gracias, felicidades. Bien, queridos amigos, despedimos Vidas de Fuego con el Padre José, que nos ha acompañado, como siempre, todos los miércoles. Que estén bien. Un abrazo. Adiós.